Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal que además los martes les ofrece nuestros vídeos temáticos de pensamiento crítico y los jueves nuestro streaming de 7 a 9 de la noche, donde hablamos también de pensamiento crítico, de sociedad, de política, de todo lo que ustedes nos piden a través del chat o a través de nuestro correo, y además tratamos temas de artes plásticas y poesía y cosas que tienen también que ver con el pensamiento, porque decía yo siempre que tenemos un solo aparato para pensar y sentir, que es el cerebro. No tenemos dos cerebros allá adentro, ni dos personas distintas. La misma herramienta que nos sirve para sentir es la que usamos para pensar, y hay que tenerla bien afinada en ambos terrenos. Bien, pues decía yo que en esta ocasión voy a cumplir con una promesa. Yo había dicho que en cuanto saliera la nueva canción de The Warning, ya iba a apresurarme muchísimo en hacer la reacción. He conseguido pasar más de 24 horas sin oír la canción. Oí la entrada, la pequeña muestra que The Warning estuvo promoviendo, que es un trocito del coro, pero no he oído la canción. Le he echado un ojo a la letra muy por encima, pero digo, no he oído la canción. Lo que pasa es que había salido la canción y hasta hoy me enteré que habían hecho un vídeo. Y el vídeo está hecho de la siguiente manera. Es el estreno de la canción que hizo The Warning en vivo, ahora que le abrieron a Foo Fighters en México, y con el audio de estudio. Y esto se puede hacer gracias a una cosa que utilizan los artistas en general, que es el metrónomo, el backtrack y la capacidad de estarse oyendo con los auriculares in-ear que usan todos. Llevan el ritmo, llevan el tiempo, y es el mismo tiempo que llevan en vivo que en el estudio. Y eso permite que se pueda casar bastante mejor que en otras, que antes de esto, lo que se hace en estudio con la presentación en vivo. Entonces este video, hasta donde tengo entendido, es la presentación de Foo Fighters con el audio del estudio, con el audio del LP que va a salir, que es parte del EP de Mayday. Salieron 6 canciones, yo decía que tenían que sacar la séptima pues cuando fueran a empezar en grande su gira para Estados Unidos, por tener material nuevo con el cual promoverse, y efectivamente tenía yo razón. No es que sea yo genial, es que simplemente así funciona el negocio de la música. La canción es muy sugerente, el nombre, porque es Money, dinero. Y yo he señalado que este EP tiene la peculiaridad de que todas las canciones hasta ahora tienen nombres de una sola palabra, una sola letra. Z, Evolve, Choke, Martirio, ¿cuál es la otra? Animosity, y ahora Money. Me falta una prueba. Disciple. Alguna razón tendrán para haber hecho esto, y algún día se los preguntaremos y volvemos a conversar con ellas. La conversación que ya tuvimos con ellas está, por supuesto, en la descripción de este video. Sin más, no he oído la canción, tengo muchas ganas de oírla, me aguanté por tener la reacción primera aquí en Ahora Música, y vamos a escuchar pues a The Warning haciendo su más reciente sencillo, que es Money. Un paréntesis importante. Todas estas canciones se grabaron en 2020, a fines de 2020, septiembre, octubre, cuando fueron a grabar Mayday. Hay 12 canciones, han salido 7. Quedan 5 de 2020. La pregunta es, ¿qué están haciendo ahora? Llevan más de un año desde que se hizo este disco, y yo no puedo creer que no estén componiendo, y ya va a urgir conocer lo que están haciendo ahora, a ver si nos enteramos pronto. Venga. Wow, eso es una entrada. Eso es una entrada en cualquier lugar del mundo. 1, la voz de Dani, que cada día es más potente, que cada día está mejor asentada, aunque está enormemente procesado el principio. Está comprimida, tiene algo de reverberación y tiene algo de fuzz allí, que viene al caso en la producción, pero que evidentemente no es como la canta ella, tiene una producción. El riff de guitarra, como todos los riffs de guitarra, funciona muy bien. Y la batería de Pau. Es legendario ya casi la fuerza con la que Paulina toca la batería, pero lo importante no es la fuerza, es lo que llama la atención. Lo importante es lo bien que la toca.
Vamos a volver a empezar. ¿Qué pasa? No pasa nada. Hey, whoa. Una cosa, ese hey, donde desliza, hace ¿cómo se llama? Un glissando hacia la nota de arriba, me gusta mucho cómo suena. Va de nuevo. Hey, whoa. I don't wanna break this down to you. It's a cruel thing that we learn to do. 'Cause we all gotta pay for something. We all gotta count for nothing. Happiness has its price. Less is ignoring this business. Rapacity will be the illness that we will learn to love. Are you worth your weight in gold? Going once, going twice, sold. It's all about that cold hard cash, hun. Woo! Es hasta el segundo verso cuando entra, por cierto, el bajo de Ale. Mira, lo paramos en el momento exacto. El bajo de Ale. Señalo mucho esto. Usa un bajo de 5 cuerdas y lo usa como se debe usar un bajo de 5 cuerdas. Es decir, la quinta cuerda no es para efectos, es para darle profundidad al sonido a lo largo de toda la canción. Y si ustedes ven cómo toca Ale el bajo, usa muchísimo la quinta cuerda, se apoya mucho en ella, incluso cuando hace líneas de bajo más complejas. Regresamos 30 segundos, ¿por qué no? We all gotta count for nothing. Happiness has its price. Less is ignoring this business. Rapacity will be the illness that we will learn to love. Are you worth your weight in gold? Going once, going twice, sold. It's all about that cold hard cash, hun. Tengo que volverlo a repetir. La voz de Daniela, cuando queda completamente sola, puedes apreciar su calidad, su profundidad, su calidez y su fuerza. La energía del grupo depende de todo lo que hace el grupo, aunque en un momento dado luzca más la batería, en ocasiones el bajo, en ocasiones la guitarra, pero estos distintos momentos de lucimiento están logrados con toda conciencia, están hechos completamente a propósito. Go ahead and cry, shallow pools of blood, diamond noose at your throat. Hey, whoa, hey, whoa. Moral code of dates 3 times a year. Truth that's dipped in gold just as sincere. I'll never ask for forgiveness. I count my God as my witness. I pray he'll wash my hands. It's sad and it's true and the world hurts. Soldier soul, that's how it works. We're human after all. Are you worth your weight in gold? Going once, going twice, sold. It's all about that cold hard cash, hun. Hey! Go ahead and cry, shallow pools of blood, diamond noose at your throat. La letra, que hay que señalarlo, es una letra muy dura. Ellas se caracterizan por ser duras, agresivas, lo que en inglés se llama in your face, en la cara, de decírtelo a la cara y quizás escupiéndote un poquito. Igual las cuestiones de Queen of the Murder Scene o Disciple o Evolve, donde
se te ponen enfrente para decirte lo que necesitan decir con la energía que caracteriza el grupo. Y lo hacen aquí con un tema tan delicado como es el del dinero, y creo que logran evadir el facilismo de la crítica simplemente al dinero y al consumismo, sino más que nada es la crítica a la actitud, y eso me gusta. Vamos a regresar un poco para oír ese corte, cómo vienen en un tema y cortan al siguiente. Aunque no es una canción, obviamente, en vivo, pero si ustedes ven el trabajo escénico de Daniela metiendo a la gente. Esto antes lo hacía fundamentalmente Pau, de meter a la gente a la canción, de atraerlos con su expresividad y de adueñarse del escenario. Te habla de... Y insisto, el mundo aún no las descubre. El día que las descubran... Y el final, con exactamente el mismo deslizamiento de la nota que usa al principio. He dicho en varias ocasiones que de todo lo que han publicado, porque está todo allí, no le encuentro una canción mala a The Warning. Esta ciertamente no, es una canción potentísima. Quitando la producción, que la producción es enorme, la producción es de David Bendeth, que es el que produjo Mayday, y hay un material allí, una capacidad, un conocimiento, una sensibilidad a sus artistas que es bien conocida en toda la industria musical. Pero quitando la producción, la calidad en la composición musical, la calidad de la letra, el dominio de sus instrumentos que siempre han tenido. Nadie tiene por qué estar... Bueno, hay mucha gente que descubre esto y dice, ay, si son tan jóvenes, siempre llevan 9 años o 10 haciendo esto y ensayando todos los días. Pero el dominio de los instrumentos va mucho más allá de la capacidad del virtuosismo, va a la capacidad de la transmisión emocional con el uso de los instrumentos. Es decir, y lo hemos dicho... Yo lo dije alguna vez con respecto a los solos de Dani. Dani no hace todo lo que puede hacer porque no tiene por qué hacer todo lo que puede hacer en todas las canciones, ni lo tiene por qué hacer Pau, que en este caso está muy apoyada en los toms, muy apoyada en el bombo, pero sin las florituras y las acrobacias de fills que en otras canciones viene al caso que haga y las hace. Aquí está muy en su papel de marcar un ritmo seco, duro, insistente, persistente, para llevar el mensaje de la canción. Pero es eso, es el saber utilizar tu instrumento para impulsar el mensaje de la canción y no para decir, mira qué bueno que soy, que es donde a mí a veces me aburren los virtuosos. Así que no es una canción que está al nivel de Evolve, al nivel de Choke, al nivel de quizás Black Holes está a un nivel todavía superior, al nivel de Dust to Dust, a nivel de las canciones más conocidas o más gustadas y de las que más he reaccionado de The Warning. Me parece un resultado excelente. Obviamente lo que hay son ganas de oír no solo las 5 canciones que quedan, que ya se grabaron en septiembre-octubre de 2020 para la sesión de Mayday,
que se irán desgranando, yo calculo, en los próximos 6 meses, de aquí al verano, de aquí al otoño, perdón, pero también saber qué han estado haciendo durante el confinamiento, durante 2021, cuando no pudieron hacer ni espectáculos, ni grabar disco, ni nada, o grabaron otro disco a escondidas, vaya usted a saber. En todo caso, el grupo está funcionando enormemente bien, y se les desea lo mejor para su concierto, su ciclo de conciertos, su tour Mayday por todo Estados Unidos, y a ver qué día vienen a España, que las esperamos. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo que esto es una serie más de El Rey va Desnudo, y El Rey va Desnudo los invita los martes a sus vídeos de pensamiento crítico, videos temáticos, los jueves nuestros streaming de 7 a 9 de la noche, todos los días a las 11 de la noche aquí, reacciones y comentarios y recomendaciones musicales en Ahora Música, y hasta la próxima vez que tengamos algo que compartir. Gracias.